Hola iglesia, Dios les bendiga. Bienvenidos a mi casa una vez más, que es su casa, para el estudio bíblico de este martes, 1 de junio, comenzando un nuevo mes. El año se está yendo, pero mire, muy rapidito. Ya estamos a mitad de año. Parece que fue ayer cuando comenzamos este nuevo año y ya entramos en el mes de junio, esperando que Dios bendiga su vida. Hoy quiero ir saludando a todos los que se van conectando, como lo es mi amado hermano Edison Bermúdez, a Gloria, que la veo conectada, veo a Dori Santiago por ahí, mi esposa Dalma, con muchos besitos, todos besitos para ti, mi amor. También vamos a ver por ahí quién más está conectado. Veo por ahí que veo a Monse también conectada ahí a la plataforma. Todos ustedes esperando ser edificados en la palabra del Señor, que hoy pues continuamos pues edificando al pueblo de Cristo. Quiero ir dando algunos anuncios para poder ir preparando a la iglesia. Veo que Vivian está por ahí conectada. Saluda, Vivian, un saludo bien fraternal desde acá. Veo también a Carmín y al Corozo que están conectados. Buenas noches también para ti y para tu esposo. Leslie también están conectadas por ahí. Un abrazo. Veo a Mario y María que están por ahí conectadas. ¡Qué bendición! Como dije el domingo, ¿verdad, Angie? Apagando televisores y encendiendo sus computadoras y teléfonos para poder ser edificados con la poderosa palabra del Señor, porque ese fue el compromiso que hablamos durante esta semana, ¿verdad, Karina? Habíamos hablado de que íbamos a tener un compromiso de edificarnos más en la palabra. Así que saludos para allá, para Angie Morales, que está conectada, también para Karina Ríos y su niña, para todos ustedes, para Gloria y Cheo. Pues nada, vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para con nosotros el día de hoy. Les recuerdo que este próximo jueves a las 7 de la noche vamos a tener el círculo de oración presencial, donde estamos estudiando el libro de Segunda de Corintios, y ha sido de gran bendición, como ha sido para Elsa y para Mebe, que Elsa ayer estuvo de cumpleaños. Saludamos ahí a Yesenia, a Carlos, a Tommy Santiago, a Alma, Denise, a Mariri, que la veo todos conectados por ahí, a mi amada hermana Tita y a su esposo Manuel, conectados por ahí, siempre conectados, apagando televisores y prendiendo el estudio bíblico. También les recuerdo que este próximo viernes nuestros jóvenes se reúnen a las 7 de la noche en el santuario. Allí vamos a estar capacitando a nuestros jóvenes, y ha sido semanas muy edificantes para los jóvenes, y esperamos que se sigan añadiendo más y más al ministerio juvenil. Y pronto, aunque ya hemos cambiado la fecha para el taller de caballeros, el domingo tenemos nueva fecha para el taller de caballeros que se va a estar efectuando en la iglesia. Así que pronto tendremos más información cuando el líder de caballeros así me lo haga saber. Vamos a tener una fecha para, creo que si no me equivoco, es el primer sábado del mes el segundo sábado del mes de julio. Segundo sábado del mes de julio, taller para caballeros. Allí vamos a preparar algo muy bueno, muy edificante para los caballeros de la iglesia. Como siempre le digo, dele compartir a esta transmisión para que así podamos llegar a más personas, podamos llegar a más hermanos, familia, padres, hermanos. Mis contactos no son tus contactos, vamos a llegar al mayor número de personas posible. Y como he hablado en otras ocasiones, también si usted se ha perdido alguno de los estudios, o usted quiere repasar alguno de los estudios, le invito a que pueda entrar a nuestra página de Facebook y allí ver todo lo que son los estudios de nuestra congregación, o si no, algunos de ellos ya están en nuestro canal de YouTube, accesible allá a Iglesia Bautista Sin Paredes de Salinas. No podemos continuar
sin antes pues depositarnos en las manos del Señor, para que el Señor una vez más tome control absoluto de todo lo que vamos a hacer en esta bendita noche que el Señor nos ha dado para edificarnos. Pues allí es donde usted está, oramos y nos ponemos en las manos del Señor. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, gloria y honra siempre sea a tu nombre. Te exaltamos, Padre, Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti sea toda la gloria, todo el honor, toda alabanza, Señor, la damos a ti en esta noche. Y te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de edificarnos, Padre. Aún a la distancia, gracias a ti, Padre, porque aún la tecnología te pertenece, Señor. Aún, Señor, todo lo que nosotros podemos hacer para llevar este mensaje, a ti te pertenece. Lo que es el internet, la plataforma social, a ti te plació, Señor, preparar y dar sabiduría al hombre para que el mensaje del Evangelio no se detuviera, sino que hubiese más herramientas para dispersarlo, para poder alcanzar al mayor número de almas perdidas. Gracias, Padre, porque has preparado estudios. Gracias, Padre, por cada hermano y cada hermana que está conectada, Señor, esperando en ti, Padre de gloria, que seamos todos edificados en tu palabra. Presentamos a los enfermos, presentamos a los quebrantados de salud y aún a los quebrantados de espíritu. Pues, Padre, gracias por este privilegio que me das de llevar el mensaje. Úsame, Señor, con poder. Quita de mi mente toda distracción. Pon, Señor, lo único que puede haber en mi corazón y mi mente ahora mismo es concentrado en ti, en poder hacer un trabajo de excelencia como tú te lo mereces. Señor, por mis propias fuerzas no puedo, pues tienes que tomar una vez más el control aquí, Padre. Te agradezco, te bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La semana pasada tuvimos la oportunidad de cerrar el capítulo 5 del libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y entre las cosas que pudimos hablar bajo el tema sometimiento, que fue el título que utilizamos en aquel momento, tocamos temas como lo que es aquella lista que el apóstol Pablo dio a la iglesia. No solamente la lista de cosas que no deberían ocuparse, cosas que no se deben ocupar, sino de las cosas que entonces ahora se debe de ocupar la iglesia, las cosas en cual debemos de ejercitarnos. Y allí el Señor, a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, lo inspira y le da una lista de las cosas en las cuales nosotros como creyentes, los creyentes debemos de enfocarnos y preocuparnos. Y aún más, habla, esta es la lista de cosas en las cuales se debe de desarrollar. Pero cuando lo hagan, háganlo recordando que el tiempo es corto. Y que sabiendo que y la única manera que vamos a demostrar que el tiempo es corto es pudiendo ejercitarnos en esa lista con un sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Oiga, hermano, vuelvo y lo recargo. El tiempo es corto. Nuestra vida es corta. Y la venida del Señor está más cerca de lo que todos nosotros podemos imaginarnos o pensar. Y el Señor dice, tenemos que tener urgencia por ganar almas, urgencia de poder testificar de lo que son las grandezas del reino. Hablamos también de ser conscientes de lo que es la voluntad de Dios. Oiga, hermano, eso lo hablamos. Tenemos que estar conscientes de lo que es la voluntad de Dios, y sé que en aquel momento, como lo es ahora, algunos pensarán, y hablamos de que la voluntad de Dios, donde único la vamos a encontrar, es en el libro sagrado, en la Sagrada Escritura, donde Dios ha revelado lo que es su voluntad, que la palabra nos enseña a nosotros que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y esa es la voluntad de Dios, tenemos. Y que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que derramemos amor. La voluntad de Dios es infinita y la podemos encontrar muchas de ellas en las Sagradas Escrituras. También hablamos de que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, y hablamos de lo que implica el ser llenos del Espíritu Santo. Hablamos también sobre el tema de que las casadas deben estar sujetas a sus maridos, y también hablamos de que los maridos deben amar a sus mujeres. Y
que todo esto, el sujetarse y el amar y el dar este sentido de urgencia y de hablar, se basa en el temor al Señor, se basa en la llenura del Espíritu Santo, entre muchas otras cosas más que pudimos hablar en el capítulo 5, que lo cerramos la semana pasada. Hoy vamos a comenzar el capítulo 6 y no lo vamos a estar leyendo completo, vamos a estar dividiendo este capítulo porque este capítulo tiene mucho material para poder estudiar, y les anticipo de que una de las cosas que vamos a hacer para estudiar el resto de este capítulo es que vamos a tener un junte. Va a haber un junte bien interesante. 3 en la palabra, con el estudio del pastor, estaremos los 4 estudiando el final del capítulo 6 dentro de 2 semanas más, porque la semana que viene tendremos el equipo de 3 en la palabra y luego vamos a estar 4 estudiando la palabra. Tenemos un junte para estudiar la armadura de Cristo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que el Señor tiene, porque el apóstol Pablo en el capítulo 6, una de las cosas que hace es continúa, le da un seguimiento a las instrucciones que ya había impartido en el capítulo 5. Y cuando entra el capítulo 6 vemos como una secuencia de eventos, como que sigue en la misma línea de pensamiento. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Pues mire, pues primero en el capítulo anterior él hace un análisis de que primero tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Una vez está lleno del Espíritu Santo, aquella que es casada, porque está llena del Espíritu Santo, aprende a sujetarse al marido. El marido, porque está lleno del Espíritu Santo, ama a su esposa. Y ahora sigue hablándole a los demás. Pues vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para con nosotros, y he titulado a este estudio Sometiéndonos mucho más. Así es que se llama el estudio, lo he puesto por título a lo que es el estudio de hoy, sometiéndonos mucho más. Libro de Efesios capítulo 6, vamos a leer del verso 1 en adelante. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y usted allí en su casa dice, amén. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra, a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Siervos, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de persona. Damos gracias a Dios pues por su santa y por su bendita y sobre todo infalible palabra. Wow, tremendas palabras, esa línea de pensamiento que trae el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo. Pues aquí Pablo, como les dije anteriormente, continúa la explicación de cómo debemos de comportarnos los que estamos llenos del Espíritu Santo. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de tener una nueva vida en Cristo Jesús, allí Él nos llama
desde el capítulo anterior a que debemos de entrar en este tipo de moldeo, porque el cristiano tiene que empezar a moldear todo lo que es su ser. El cristiano debe de moldear todo lo que es su vida. Y aquí Pablo, pues poco a poco, en este capítulo, tanto el 5 como el 6, está dirigiendo a cada uno de los creyentes en Cristo Jesús a moldear su vida, tanto en lo personal, tanto en lo que es en lo personal, como lo vimos en el capítulo anterior, y quiero citarlo porque en el capítulo anterior, en el verso 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Y así comienza estas instrucciones. Hay algo personal. Mira cómo andas. No andes como necio, anda como sabio. Y luego que dice: tú tienes que llenarte del Espíritu. Vamos a trabajar contigo en lo personal, pero si seguimos moldeando todo el resto de lo que es la vida del creyente, él dice: pero aquí, ya que está lleno en lo personal del Espíritu Santo, usted que es casada así va a trabajar. Usted que es casado así va a trabajar. Y habla específicamente a los matrimonios. Luego de hablarle a los matrimonios, él viene ahora y le habla a los hijos. Y te va a hablar a ti en lo personal como hijo. No importa si tú tienes 5, 6, 7 años o ya tienes 50, siempre somos hijos. Siempre somos hijos. Usted no nació de una probeta, usted tiene un padre y una madre. Y Él nos habla a nosotros de cómo nosotros tenemos que comportarnos como hijos. Y también, como pudieron ver, habla en el área laboral, porque Él habla de cómo debes de comportarte como siervo y cómo debes comportarte si eres un amo. Pues Pablo aquí, es interesante saber que Pablo no habla del derecho que usted tiene por ser cristiano. Aquí usted no habla tampoco de lo que usted va a esperar de otros, sino de cómo usted, como hijo de Dios, como creyente, usted se va a comportar en el servicio a Cristo Jesús. ¿Cómo debe de servir? Pues vamos a comenzar con este verso 1, donde el apóstol Pablo se va dirigiendo a los hijos. Y allí, como usted puede ver, cuando se refiere a los hijos: hijo, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y ahí se queda. Ahí él comienza hablando a lo que son los jóvenes, los hijos específicamente. Se dirige a los hijos. ¿Y cuál es la instrucción que le está dando a los hijos? Sean obedientes. Honra a tu padre y a tu madre. Obedecer a vuestros padres. Hay una orden de parte de Dios para los que somos hijos de obedecer. Hay un acto de obediencia hacia nuestros padres. Pablo habla de la obediencia y no solamente le dice obedezcan a sus padres, honren a sus padres o obedezcan, sino que esa obediencia que ustedes van a implementar sobre sus padres es algo que es justo. Y usted dirá: pastor, pero justo. ¿Por qué es justo obedecer a los padres? Bueno, sencillo, mi amado amigo, mi hermano que me está viendo. Es sencillo porque el obedecer es algo que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Obedecer es algo que está en el plan de Dios. El obedecer es una actitud justa porque Dios así lo ha dispuesto. Y es la manera en que Dios ha trabajado. Dios ha diseñado un plan para ti y para mí. Y Dios quiere que obedezcamos y que le obedezcamos. Siendo obedientes a Dios, nos sometemos a Dios y somos obedientes a nuestros padres. Honramos a nuestros padres. El obedecer, iglesia, amigo, es muy importante.
¿Por qué es importante? Es importante para el desarrollo de los hijos. Es importante, iglesia, que un hijo aprenda a obedecer. Porque si aprende a obedecer, esto lo llevará en algún momento de su vida, llevará a ese hijo en un momento de su vida a otro nivel en su vida. Un hijo debe de aprender obediencia hacia aquellos que tienen autoridad sobre él, sobre los hijos. Los hijos deben de aprender a seguir instrucciones, porque en algún momento de la vida ellos van a también ejercerlas. Un hijo tiene que aprender a obedecer, a seguir instrucciones y sujetarse. Y esa preparación básica de que el joven aprenda a sujetarse, que sea obediente, esa preparación básica, y mire que estoy usando la preparación básica. La obediencia es la preparación básica. ¿Dónde se aprende la obediencia básica, esa preparación básica? Se aprende en el hogar. Pastor, yo pensé que eso se hacía en la escuela. No. Déjeme decirle algo. La preparación básica de la obediencia de un joven, de un hijo, no se aprende en la escuela. Inclusive, la obediencia no es algo que se aprende tampoco en la iglesia. Esto es un trabajo que se aprende en el hogar. La obediencia, esta preparación básica de este hijo, no es responsabilidad de un maestro. No es responsabilidad de un pastor, un líder de jóvenes o un líder espiritual, un trabajador social. No. Esto es responsabilidad de sus padres. El entrenamiento básico, iglesia, el entrenamiento básico, la enseñanza al hijo, se recibe en el hogar por medio de una relación entre padres e hijos. Ahí es donde se aprende la obediencia, donde se le inculca la obediencia, donde se desarrolla la obediencia. Usted no espere, papá, mire, le estoy hablando a usted, papá. Usted no espere que su hijo aprenda obediencia. Usted no espere que su hijo aprenda disciplina. Usted no aprenda que su hijo aprenda todas estas cosas y cosas importantes si usted como padre no saca tiempo, no dedica tiempo para poder en su casa educar a su hijo. Esto es parte del trabajo de un papá, educar a su hijo. Hoy día tenemos un problema, pero bien grande, ¿sabe? Yo creo que hoy día tenemos un problema grandísimo. ¿Y ese problema cuál es, pastor? Que ahora los padres modernos, y usted yo sé que va a estar de acuerdo conmigo, analice esto. El problema que tenemos los padres modernos es que queremos que nuestros hijos los críen otros. Se los dejamos a las escuelas, se los dejamos al gobierno, se lo dejamos al tío, se lo dejamos a la abuela, se lo dejamos al primo, se lo dejamos en un centro de cuidado y ellos van a enseñarle a nuestros hijos. Y eso no es así. La escuela tiene un propósito. Y el propósito de la escuela es ser un complemento en la educación de sus hijos. La escuela le va a enseñar lo que es ciencia, matemática, idioma, historia, entre algunos otros detalles más. Pero obediencia, disciplina, comportamiento, compromiso, valores, y escuchó bien, valores, eso se aprende en la casa.
Es deber de papá, es deber de mamá enseñarles los valores. Y entre ellos está lo que es la obediencia y el respeto, entre muchos otros detalles más. Eso es deber de los padres en el hogar. Atienda esto. Si usted como padre hace el trabajo que le corresponde, ese trabajo con sus hijos, ese trabajo que usted tiene que hacer con sus hijos en el hogar, si usted lo hace, usted tendrá menos problemas en la crianza de su hijo. Porque usted se ha dado la tarea de criar a su hijo. Hermano, el día que usted ponga su confianza en que otro le va a criar a su hijo, usted está perdiendo, está casando como padre. Usted como padre tiene el deber de enseñarle a su hijo primero a temer al Señor y enseñarle lo que es obediencia, valores, disciplina y todos estos atributos que se enseñan en casa. Yo recuerdo, y creo que muchos de ustedes conocen esta historia, pero algunos nuevos como Joel no la han escuchado. Cuando yo era pastor de jóvenes, yo vi una de cosas con padres y con hijos. Recuerdo en una ocasión yo hablando con esta dama, con un tema importante. Estábamos en el medio del santuario hablando y ya se había acabado el culto y el niño tenía hambre y viene caminando del estacionamiento. Mamá, vámonos que tengo hambre. Sí, mi amor, le contesta la madre. Nos vamos ahora, estoy tocando un tema muy importante con el pastor. 2 minutos para atrás llega el nene muy molesto y le dice, mamá, vámonos que tengo hambre. Dame unos minutos, estoy tocando este tema con el pastor. En la tercera ocasión llega el niño muy molesto y le dice estas palabras a la madre. Te dije que nos vamos. La abrazó por la cintura, la levantó en peso y la sacó de la iglesia. Y lo único que se veía a la mamá era diciendo, nos vemos, pastor, nos vemos. Mire, mi hermano, ¿es culpa del niño? No. El problema es niños mal criados. Recuerdo que llegó una dama con un niño mal criado. Y se me acerca y me dice, pastor, le voy a traer a mi hijo para ver si me lo arregla. Y yo me miré en el espejo a ver si yo tenía un sign aquí de grande que dijera Pep Boy o Western Auto. Sí, porque los carros son los que tú llevas a Pep Boy o a Western Auto y te lo arreglan en un ratito, y ese fallo que tenía, con algunos ajustes de algunas tuercas o un cambio de aceite y filtro, te lo arreglan y se te va el problema del carro en cuestión de unos minutos. Y esa mamá pensaba que lo que iba a ser obediencia, disciplina y valores se lo iba a enseñar la iglesia, el pastor, con una visita en la oficina o con algunos estudios bíblicos semanales. Hermano, un niño malcriado, analice la palabra, malcriado, quiere decir que usted como papá falló. Usted le ha dado una mala crianza a su hijo. Y es que ya hemos llegado al punto de criar a nuestros hijos, como dicen por ahí, por el libro. Y nos hemos olvidado de que nosotros como padres tenemos una responsabilidad para con nuestros hijos, para que cuando ellos crezcan tengan la capacidad de obedecer y honrar a papá y a mamá. Pero como hemos dejado que todo eso recaiga sobre otros particulares que no somos nosotros, empezamos a tener problemas. Hermano, el hijo, un hijo, el hijo, voy a hablar del hijo, el hijo que aprende a obedecer, el hijo que aprende a entender eso, quiere decir que cuando ya sea grande, el niño que ha aprendido obediencia y a honrar, quiere decir que cuando ya sea grande, él va a poder recibir instrucciones y aún dar órdenes a otro. Pero ¿cómo lo va a hacer si no se le enseña desde pequeño? Yo escuché esto y como dice mi hermano Tomás, lo escuché y me gustó.
decía un comentarista bíblico, decía estas palabras: el que una persona sepa dar órdenes depende mucho de cómo la persona ha aprendido a obedecer. ¿Cómo una persona da órdenes si no ha aprendido a obedecer? Tiene la lógica, y me gustó mucho ese pensamiento. Por eso es que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos obediencia, porque ¿cómo ellos van luego a dar instrucciones si no han aprendido a obedecer? ¿Cómo le van a exigir a sus propios hijos cuando los tengan obediencia si ellos no lo fueron? Ahora, déjeme decirle algo muy preocupante. Y esto es muy serio lo que le voy a decir en este momento. La desobediencia a los padres es una de las últimas y más bajas formas de rebelión que ocurrirán en la tierra en los últimos años o en los últimos tiempos. La Biblia nos ha enseñado de que habrán unas señales antes del fin. Y una de las señales que vamos a estar viendo antes del fin va a ser lo que es la desobediencia a los padres. Cuando Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta, que él le escribe a Timoteo, en el capítulo 3, verso 12, escuchen las palabras que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Él le dice en el capítulo 3, verso 1 y 2, le dice: también, Timoteo, tú debes de saber esto. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrán, mire cómo lo describe, habrán hombres amadores de sí mismo, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Escucharon bien? ¿Se dio cuenta usted de algo en esta lectura? La desobediencia a los padres será una de las señales, una de las características de los últimos tiempos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de esto, pero esto que acabamos de ver son cosas que se están viendo en estos días. Hoy nosotros estamos viendo, escuchando cómo hijos rechazan la autoridad de los padres. Hoy vemos aún más fuerte, vemos cómo hijos agreden, lastiman, maltratan a sus padres. Incluso hijos asesinando a sus padres. Esta actitud es una señal que nos indica, mi amado hermano, que los tiempos que estamos viviendo ahora es el principio de dolores, donde vemos cada vez más y más que se sigue cumpliendo la palabra. Y como bien le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, en estos últimos tiempos habrán desobedientes a los padres. ¿Usted sabía que este mandato que nos da el apóstol Pablo, donde dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, no es un mandamiento que lo podemos catalogar un mandamiento nuevo o que haya salido específicamente de la inspiración del apóstol Pablo, sino que ya era un mandamiento que Dios había establecido en el libro de Éxodo capítulo 20. Y allí en el Éxodo capítulo 20, específicamente en el verso 12, cuando el Señor habla con Moisés y le está dando los mandamientos, Él le dice: honra a tu padre y a tu madre. Y miren qué interesante,
para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero si notan, tanto en Efesios como en el libro de Éxodo capítulo 20, esto es un mandamiento con promesa. Es un mandamiento que habla que es un mandamiento con promesa. Pablo dice, ese primer mandamiento con promesa, ¿cuál es el mandamiento con promesa? Pues para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. En el caso de Éxodo, dice para que tus días se alarguen sobre la tierra. Es un mandamiento, el primer mandamiento con promesa. Si lo cumples, esto sucederá. Hay muchos mandamientos en la Escritura con promesa, pero el primero es este. De todos los mandamientos que el Señor dio, no es que este sea el primer mandamiento, sino que es el primer mandamiento que tiene una promesa para que tus días se alarguen en la tierra. Oiga, ejemplo de eso hay en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras, por ejemplo, cuando nosotros miramos el caso de Sansón, el caso de Absalón, el hijo de David, fueron jóvenes que murieron a temprana edad simplemente porque no pudieron obedecer ni honrar a sus padres. Y aún lo vemos el día de hoy. Triste por demás, vemos como jóvenes no quieren escuchar los consejos de sus padres. Vemos jóvenes hijos que son desobedientes a las instrucciones de su padre, pagando precio. Sus vidas hoy están perdidas. ¿Cuántos jóvenes hoy día no han muerto simplemente porque no han podido obedecer lo que son los mandatos de sus padres? Porque no han podido honrar a los que son sus padres. Yo sé que alguno dirá, pastor, pero yo debo de honrar a mis padres en todo. La contestación a eso es sí. Usted debe de honrar a su padre en todo. Pastor, ¿no hay una excepción? Sí, hay una excepción. Y allí mismo lo dice. Cuando nosotros leemos ese mandato, dice obedecer en el Señor. Fíjate qué interesante. Y todo lo pone aquí en el Señor. Quiero decirte, si tu padre te da una orden y esa orden, ese mandato, esa instrucción va en contra de lo que el Señor ha establecido, un hijo no tiene que sujetarse a su padre por eso. Porque primero amará a Dios antes que a sus padres. Si un padre le dice, vete y haz, y eso va en contra de la palabra de Dios, ese hijo puede rehusarse a obedecer a su padre. Porque en todo momento vamos a ejercer disciplina, vamos a ejercer amor y vamos a modelar a un hijo conforme a la voluntad de Dios. Y ahí es donde el hijo debe de honrarlo. Bueno, sigamos un poquito más adelante porque ya he hablado bastante sobre el hijo. Pero ahí hay instrucciones también para los padres. Porque yo sé que ahí está, mira, el pastor está diciendo que tú tienes que sujetarse, tú tienes que obedecer. El pastor está citando ahí, y yo sé que hasta los padres deben estar ya marcando en la nevera Efesios capítulo 6, verso 1, honra al padre, obedece al padre. Pero también hay una instrucción para ti, papá. Para ti, para mí, que somos padres, hay una instrucción también. El verso 4, papá, escucha esto, tú que eres padre. Y vosotros, padres, dice el apóstol, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críalos en disciplina y en amonestación. ¿De quién? Del Señor. Oh, tu papá tienes una encomienda. ¿Cuál? No provoques a ira a tu hijo. Críalo en disciplina y en amonestación. Ahora, como pudimos ver, primero
habla en lo personal, llénate del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que una vez estés lleno del Espíritu Santo, como hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, pueda ser una buena esposa, pueda ser un buen esposo, pueda ser un buen hijo, y ahora te habla a ti como padre, para que pueda ser un buen padre. Este verso que nosotros encontramos aquí es una instrucción, como dije anteriormente, pero es una instrucción a los padres. Y alguno dirá, bueno, a ti que eres papá, tú eres el padre, esto no es para las madres. No, esto es un mensaje para los padres. Aunque aquí el énfasis está en la palabra padres, no solamente está en el rol masculino, sino que la madre juega un papel muy importante también. La madre no está excluida de lo que es criar a sus hijos y no provocarlo a ira. Miren, el apóstol dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué quiere decir? Que nuestros hijos no los debemos de llevar a que estén irritados. No llevar a nuestros hijos a esa ira. No debemos provocar furia, no debemos provocar rabia, no podemos provocar enojo, no podemos provocar cólera en ellos. El problema que nosotros estamos viendo aquí es que algunos padres, para no hacer sentir mal a sus hijos, algunos padres, para llevar la fiesta en paz con sus hijos, no los disciplinan. Y dejamos que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran y lo que les dé la gana. Ah, por ahí dice que no los provoquemos a ira, pues que hagan lo que quieran. No. No. Yo veo hogares que, como pastor, veo hogares que ya no son padres criando a los hijos, sino veo a padres siendo criados por los hijos. Son los hijos los que se hacen la figura de autoridad a veces en la casa. Y eso no debe ser así. Cuando nosotros meditamos en esta orden, hay algunos padres que dicen, bueno, pastor, lo que pasa es que para yo no provocar a ira a mi hijo, yo no le pongo restricciones, porque eso le afecta mentalmente en su desarrollo. Yo a mi hijo, para no provocarlo a ira, como dice la palabra, yo lo dejo que llegue a la hora que quiera. Veo a padres que, ¿cómo dejan que los hijos se metan en conversaciones de los padres, inclusive tomen decisiones dentro del núcleo familiar como si fueran adultos? Hay padres que no tienen limitaciones, vístete como quieras, haz con tu cuerpo lo que quieras. Deja que tomen sus propias decisiones, entre muchas otras cosas más. Pero eso no debe ser así. Usted como padre debe de implementar y debe ejercer disciplina a sus hijos. El autor de Proverbios, el rey Salomón, tenía mucha experiencia en este tema. Entre tantas concubinas y esposas que tenía, me imagino que debió haber tenido muchos hijos. No tengo idea cuántos hijos habrá tenido Salomón. No tengo idea, eso lo buscaré después. Pero parece que dentro de los hijos de Salomón tenía que haber varios hijos que eran traviesos. Porque cuando nosotros estudiamos el libro de Proverbios, vamos a encontrar que estas son las palabras que dice Salomón. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene a su hijo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Apúntate esa por ahí. Papá, escúchate esta. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo mientras haya esperanza, pero no se excite tu ánimo hasta destruirlo. ¿Qué quiere decir eso? Ten cuidado. Todavía hay tiempo para castigarlo, pero no lo hagas hasta que lo maltrates.
El castigo no debe ser un maltrato. Dice el libro de Proverbios, Salomón otra vez hablando, capítulo 22, verso 15. La necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección le alejará de él. Así que la corrección por vara quitará esa necedad. También dice Salomón, capítulo 23, verso 3, y me imagino que están todos esos padres por ahí apuntando. No rehuses corregir al muchacho, papá, porque si lo castigas con vara no morirá. Castígalo con vara y librará su alma del sepulcro. Santo. Déjame darte una más para que la tengas apuntadita por ahí. Joel, apúntate esta. La vara y la corrección dan sabiduría al muchacho, pero el muchacho consentido avergüenza a su madre. Y el verso 17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Apúntate esa, Tony, también por ahí. Mira para allá. Crisari, mira, esas son buenas. Tus nenas que son bíblicas, ahí está. Esas nenas son bíblicas, ahí está. Hermano, la Biblia habla de la corrección, inclusive nos habla de la vara, la corrección. Pastor, pero si yo le doy con la vara, si yo lo castigo, si yo lo corrijo, eso no lo provocará a ira. Bueno, ¿qué puede provocar que un joven se aire? O que nosotros como padres provoquemos a ira a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos ven que la disciplina es injusta, eso lo va a provocar la ira. Cuando nuestros hijos ven que la disciplina es vengativa, eso es provocarlos a ira. Cuando ven que usted ya no solamente está disciplinando, sino que usted está descargando un enojo sobre su hijo, eso lo provocará a ira. Cuando usted le insulta, le habla malo, cuando usted lo denigra, cuando usted lo rebaja o simplemente lo castiga por castigarlo porque es un capricho, eso no es un acto de corrección. Eso no es un acto de corrección. Y eso, al no ser un acto de corrección, va a provocar a ira a su hijo. Aún peor, cuando su hijo ve que la disciplina suya no es equitativa, no es igual, porque usted disciplina a un hijo de una forma y al otro no. Cuando usted ve que, cuando ese hijo ve que usted consiente los errores y las malas crianzas de uno, pero con él hay castigo y hay consecuencias, eso va a llevar a ira a sus hijos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es importante saber, mi amado hermano, que la disciplina siempre debe ser en el Señor. Siempre debe ser en el Señor, como lo dice el final del verso 4. Todo debe ser en el Señor. Toda disciplina, mi amado hermano, toda instrucción tiene que ser administrada en el nombre del Señor. Pastor, ¿cómo es eso? Bueno, te disciplino porque esta es la voluntad del Señor. Yo te disciplino y te corrijo porque el Señor espera esto. Yo te corrijo, porque recuerden que es sacarlo del error y la corrección es buena para cada uno de nosotros. Hermanos, déjeme decirle, muchos de nosotros fuimos corregidos en la niñez. La famosa chancleta, y a mí no se me cayó un canto. Se me pudo haber caído el pelo, pero no se me cayó un canto por la chancleta. La vara, pero nunca fueron abusivos conmigo. Nunca fueron abusivos conmigo. Pero sí supieron implementar disciplina y enseñanza a muchos hijos, Así que es importante poder reconocer nuestros roles como padre, nuestros roles como hijo, esposo, esposa y en lo personal. Pero ahora, después de este verso 4, ¿verdad? Después de este verso 4, ya hay un giro
Y un giro bien interesante porque hay un giro del apóstol Pablo que sale de ese círculo de la familia. Y bien dicho, hermana Amarili, se corrige con la palabra. Se corrige muy bien con la palabra. Por eso fue que dije, cuando se corrige en el Señor el Señor dice, y ahí que usamos pues lo que es la Sagrada Escritura. Y así moldeamos el carácter de nuestros hijos. Pues como estaba hablando anteriormente, Pablo sale del círculo familiar, del esposo, la esposa, de los hijos, de los padres, y entra dentro de lo que es el campo laboral. Nuestro comportamiento en lo que es un mundo laboral y va dirigido a dos personas. ¿A quién? A los siervos primero y luego le habla a los amos. Ahora, se dirige en este verso 5 en adelante a los siervos. Otra versión no le dice siervo, le llama esclavo. Pastor, eso es interesante. ¿Por qué le llama esclavo? Bueno, había estudiado un libro de John MacArthur que habla así el título de esclavo. Y él hablaba, John MacArthur, y decía en ese libro de que en la antigüedad los escritos pues siempre se le llamaba esclavo, esclavo, esclavo. En cada porción de la escritura que tenía la palabra siervo decía esclavo. Pero como estábamos hablando en tiempos de la esclavitud, se convirtió en algo muy fuerte, era muy ofensiva la palabra esclavo. Y poco a poco en los nuevos, cuando se iba traduciendo la Biblia y lo que eran nuevas versiones de la Biblia, fueron eliminando la palabra esclavo para poder sustituirla por la de siervo, porque se escuchaba más bonita. Pero la realidad, mi amado hermano, si usted es un creyente en Cristo Jesús, usted no es un siervo, usted es un esclavo. Yo soy un esclavo. Pastor, ¿por qué yo soy un esclavo? ¿Por qué usted es un esclavo? Porque, hermano, nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Nuestra libertad fue comprada a precio de sangre de Cristo Jesús. Y a mí no me da vergüenza poder decir que soy un esclavo de Cristo Jesús. Así que si yo soy un esclavo de Cristo Jesús, aleluya, porque si no fuera un esclavo de Cristo Jesús, sería un esclavo de Satanás. Gloria a Él que me libertó y gloria a Cristo porque te libertó a ti también. Ahora, ¿qué dice de los siervos, de los esclavos? De los que trabajan para otros. Primero tenemos que partir de esta premisa. Estos esclavos, estos siervos que están hablando ahí, son siervos cristianos, siervos que están llenos del Espíritu Santo. Y si ese siervo que es creyente, lleno del Espíritu Santo, hay esa instrucción. Los siervos cristianos deben obedecer a vuestros amos terrenales. Ese es el mensaje que le está dando. Usted es un siervo, usted es un trabajador. Usted trabaja para otra persona. Hermano, usted debe ser obediente a su amo. Quiere decir, o sea, que usted como siervo, como un obrero, sea en el campo espiritual o sea en el campo secular, usted como creyente debe de obedecer, debe de sujetarse a aquellos que tienen autoridad sobre usted en este mundo. Debe hacerlo usted como siervo con temor y temblor, es decir, con respeto. Pastor, pero ¿quiénes son esos amos? Bueno, esos amos terrenales, puede ser tu jefe. Sí, tú tienes tu trabajo secular y tú tienes tu trabajo secular, pues tú tienes un jefe secular. Y si usted trabaja en lo secular, hay algo que usted no se puede quitar. Y es el sello del Espíritu Santo. Y si usted es sellado por el Espíritu Santo, usted tiene que representar a Cristo en su área laboral también. No es solamente en la iglesia, en todos los ámbitos. Usted tiene que ser obediente en todo. Ese patrono, esa persona a la cual usted se sujeta como empleado, a esa persona que usted se sujeta porque le sirve, aquel al que usted le debe dar cuentas, o quizás un líder que usted tenga en el área de la iglesia, no lo sé,
Pero usted se tiene que reportar a otra persona. Pues si usted se reporta a otra persona, sea en el ámbito espiritual en la iglesia, o sea en el ámbito secular, en un trabajo, usted como siervo tiene que aprender, mi amado hermano, a ser obediente, a sujetarse a esa autoridad. Usted tiene que ser obediente, es el mandato que el Señor nos da. Pablo aquí habla de la actitud del siervo cristiano. Leamos esto que dice ahí desde el verso 5. El siervo cristiano sirve con sencillez de vuestro corazón. ¿Como quién? Como a Cristo. Usted cuando le sirve a ese patrono, a ese líder, usted tiene que servirle como le sirve a Cristo. Y mira, y bien interesante, no sirviendo al ojo, en otras palabras, no se alambeo solamente con el jefe y después a espaldas del jefe hace lo que te dé la gana. No como los que quieren, como dicen, como los que quieren agradar a los hombres. No. Cuando usted haga algo, sea un siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No es solamente para impresionar al hombre, a su jefe. Haga las cosas porque usted es un siervo del Señor. Otra versión del capítulo 6 lo traduce de esta forma y es interesante. Porque dice, no lo hagáis solo cuando os estén mirando, como los que quieren ganar el favor humano. Usted en todo momento debe comportarse como un siervo del Señor. Si usted trabaja en el municipio, trabaje como para el Señor. Si usted trabaja allí en Walmart, trabaje como para el Señor. Si usted trabaja en la policía, trabaje como para el Señor. Si usted trabaja en una tienda por departamento, trabaje como para el Señor. Si usted trabaja como maestro, como policía, como bombero, como mantenimiento, todo lo que usted haga tiene que hacerlo como para el Señor. No para que usted agrade a los hombres, no. Primero agrado a Dios. ¿Pero qué tiene que ver con mi vida secular, pastor? Hermano, por su testimonio usted ganará a otros. ¿O acaso ustedes no han notado que el día de acción de gracias usted lo busca? Quiero que ores. Cuando tiene un problema, quiero que ores. ¿Por qué? Porque usted hace las cosas como para el Señor. Ha sido un buen representante del Señor. No trate de impresionar al jefe, impresione a Dios. Usted como siervo, no trate de impresionar al jefe, impresione a Dios. Hermano, el servir como siervo de Cristo debe ser hecho, todo lo que hagamos buscando la voluntad de Dios. Buscando agradar a Dios en todo lo que hagamos. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los Colosenses, en el capítulo 3, verso 23, decía estas palabras, y usted que es un obrero, medite en ellas, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la heredad, porque a Cristo el Señor es que usted le sirve. Y punto. Aleluya. El trabajo debe hacerse con amor. El servir tenemos que hacerlo con respeto y sumisión, con obediencia. Usted como siervo del Señor jamás, escuche bien, jamás entre en un plano de rebelión o rebeldía con su patrono. Eso no es de cristiano. El apóstol nos está diciendo, aprende a sujetarte, aprende a recibir instrucciones. Y noto algo, para poder sujetarnos en nuestro campo laboral tenemos que hacerlo desde casa, aprenderlo desde muchachito. No lo vamos a aprender desde grande. Porque el muchachito que aprende obediencia cuando está en casa, aprende a recibir, a ser obediente en su trabajo y después tiene la capacidad de dar órdenes también. El trabajo debe ser siempre en amor, respeto, como acabo de decir. El verso 7 dice, servir con buena voluntad. Y esto indica que sus actitudes deben siempre reflejar lo que es el servicio a Cristo. Y luego Pablo se dirige a los amos. Sí, y con eso vamos cerrando. ¿Y cuál es la instrucción que le da a los amos? Escuche. Y vosotros, amos, ahí habla a los jefes, aquellos que tienen personal a su cargo. Vosotros, amos,
haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en el cielo, y para Él no hay acepción de persona. Aquí lo que el apóstol Pablo está hablando es a los que ejercen esa autoridad, a los que ejercen autoridad sobre otros. Y aquí Pablo se refiere también específicamente a esos jefes cristianos. No le está hablando a todos, a los jefes cristianos. Si usted ejerce autoridad sobre otro, recuerde que usted es como los demás. Dios no tiene favoritos. Pastor, ¿y cómo un jefe se comporta? Igual que como se comporta un siervo. Igualito, porque allí está diciendo bien claro, y vosotros haced con ellos lo mismo. Lo mismo que ¿qué? Lo mismo que los siervos. Haced lo mismo. Lo que Pablo habló para los que están bajo autoridad también aplica a los que están en autoridad. ¿Por qué? Porque el que ejerce autoridad también tiene una autoridad sobre él. Y en este caso, el que ejerce autoridad, que es cristiano, tiene una autoridad por encima de él que se llama Jesucristo. Y él es un siervo de Cristo Jesús. Así que hay instrucciones en todo esto, tanto para los hijos, para los siervos, para los amos, para los esposos. Hay un sinnúmero de instrucciones. No hay tiempo para más. Espero que haya sido de edificación para usted y para todos los que se van a estar conectando después de que grabemos todo esto. La semana que viene vamos a terminar el libro de Efesios, donde vamos a entrar en la segunda parte del libro de Efesios, donde vamos a estar tocando lo que es esa área donde Pablo describe al cristiano como un soldado. Y vamos a estar hablando un poco sobre ese tema. Hermano, que Dios les bendiga. Vamos a orar y quedamos despedidos. Veo por ahí que doña Daisy de Jesús está conectada hoy como Daisy, no está como María. Así que saludos para Lilo y para Daisy. Qué bueno que estén conectados por ahí para Mariles. Bueno, vamos a estar en oración. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te bendecimos. Gloria y honra sea siempre a tu nombre. Gracias por la palabra de hoy. Enséñanos, Padre, a siempre hacer tu voluntad. Sabemos, Padre, que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder cumplir con todo esto. Pues, Padre, crea en nosotros una sed incontrolable de llenarnos de ti, de poder caminar en tu voluntad y de poder, Señor, así poder ganar el mayor número de almas posible. Padre, te ruego por cada uno de los hermanos y hermanas que está conectado en este momento. Bendícele grandemente. Sé tú, Señor, bendiciendo a cada uno de los graduandos, Señor. Hoy podemos tener varios graduados que están celebrando, Señor, que han terminado pues esta nueva etapa, esta vieja etapa, y entran dentro de una nueva. Te pido la bendición para cada uno de los graduados y para cada familia, Señor, que son parte de nuestra iglesia. Sé, Señor, bendiciendo a los enfermos. Sé consolando a los que han perdido seres queridos, como lo ha sido Frankie, y aquellos que están en espera de poder estar en tratamiento. De igual forma te pido que le acompañes. Partimos de aquí, Señor. Nos desconectamos, Señor, pero nunca nos desconectamos de ti. Solamente nos desconectamos de esta plataforma. Padre, bendice nuestro sueño, nuestro descanso, la iglesia, y danos, Señor, la capacidad de seguir engrandeciendo tu reino. Gracias por tus bendiciones no recibidas. Señor, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias. Amén, amén y amén. Bueno, iglesia, que Dios les bendiga. Saludos por ahí a Carmín otra vez, que está por ahí, a Marilyn. Veo que está por ahí Jessica Sánchez Morera. Por ahí está ella, varios de los hermanos. Joel, mi esposa Dalma. Besitos de chocolate para ella. Así que a Marilyn, saludos, espero que estés bien. Lilian Adariz, la vi que está conectada por ahí. Y veo a Vivian que está conectada también, a Lele. Vamos a hacer algo. Inunden eso por ahí con corazoncitos de todos ustedes. Yo no quiero deditos, no quiero corazoncitos abrazados, no. Hoy es un día de demostrar amor y más amor. Muchos corazoncitos para ustedes. Veo que Julio está conectado con nosotros. Julio, Dios te bendice. Crisari también por ahí. Mi hermano Edison. Gloria, saludos para ti. Cheo, qué interesante. Está uno en un cuarto y otro en otro. Gloria y Cheo.
Qué bueno verles por ahí. Dios les bendice. ¿A quién más, mami? Perdón. Vivian Berrío, sí, la veo que está conectada por ahí. Saludos también para ella, para Tony, que está también conectado. Carmín y mi hermanito Pabli, un abrazo para ustedes. Para Jessica, para Yesenia y para Carlos también. Saludos, y para Naomi, para todos en la casa, un abrazo grande. Bueno, que Dios me los bendiga. Les amo, les quiero. Será hasta la próxima. Mantengan en oración a nuestra hermana Ivette, sí, que ha estado delicadita de salud. Y si me lo permiten, déjenme orar un momentito por la hermana Ivette también, que ha estado quebrantada de salud. Señor, hacemos un alto antes de despedirnos para poner a nuestra hermana Ivette en tus manos. Te rogamos la salud para ella, la recuperación, y que no haya nada que lamentar, Padre. Dirige a los médicos para dar un buen tratamiento. Sabemos que los médicos, tú le has dado la capacidad y la inteligencia para bregar con nuestro cuerpo. Creemos en un Dios de milagro que puede hacer el trabajo, Señor, que todos esperamos, de alivio para su cuerpo. Pero también, Señor, sé que has usado la medicina, como lo usaste con Lucas, lo usaste, Señor, cuando se abre en Santiago, que dice que usemos el aceite, Señor. Todo eso, Padre, yo sé que tú lo has preparado, pero ese milagro lo esperamos. Sanidad para nuestra hermana Ivette y para muchos de los que hoy están convaleciendo. Te agradezco por escucharme, Señor, y por lo que vas a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios me los bendiga. Les amo.